en el mismo tema que estamos tratando de consuelo bíblico. No recuerdo cómo le puse a la serie, no importa. Consuelo bíblico, cristiano en la aflicción. Hemos visto dos temas grandes. El primero es lo legítimo o la realidad del sufrimiento en los creyentes. Este es un caso que nos ayuda a entender. Si usted de los que alguna vez se le enseñó que si era recto, temeroso de Dios y apartado del mal, nunca iba a sufrir, Job 1 le dice que personas rectas, íntegras, temerosas de Dios y apartados del mal, no solo pueden sufrir, sino que bastante. Y Dios les puede herir en su vida temporal. Luego vimos este tema que llamamos más o menos cuando la aflicción se vuelve pecaminosa, o señales de la aflicción cuando ésta es pecaminosa. No todo sufrimiento es pecaminoso, pero hay un sufrimiento que se vuelve pecaminoso, y dimos varias indicaciones de cuándo esto es así. Hace 8 días tuvimos un descanso en la escalera, ¿recuerda? Queríamos dar un ánimo allí, y hoy quiero iniciar bajo este mismo tema grande, verdades que traen solaz en medio de la aflicción, solaz, tranquilidad, reposo en medio de la aflicción, verdades. Quiero poner en su corazón ciertas consideraciones o verdades con el fin de que cuando suframos podamos acudir a ellas y en los días de nuestra aflicción nuestra mente sea llevada más bien a meditar en esas verdades y consideraciones. Note que es frecuente que cuando estamos siendo afligidos por cualquier prueba, más si esta prueba es sí una calamidad, nuestros pensamientos sí o sí se posan sobre algo, siempre se posan. Y es muy común que los pensamientos del que sufre se posen precisamente en el sufrimiento y en los asuntos, llamémosle así, más pesimistas que pueda pensar. Ahí es donde usted se da cuenta cuán recursivos somos para pensar en lo peor, ¿verdad? Alguien dice, a mí me ha pasado. Alguna vez me mandaron tomar exámenes de sangre y me llamaron, señor, hay algo raro en sus exámenes. No, esto no puede ser. Venga y se los volvemos a poner. No, adivine qué pensé, de primero, no de último, de primero. No, que ya me voy a morir, ya me muero. Ojalá alcance a llegar a que me tomen los exámenes. No sé, hermano, ¿por qué? De primeras usted no piensa, no, se pudieron equivocar, se rompió el frasco no, usted no piensa eso. De hecho, lo que estoy diciendo es que usamos nuestra mente. Cuando sufrimos, la usamos. Y muchas batallas se ganan o no en el terreno de la mente primero, es decir, en el terreno de las consideraciones, en el terreno de las verdades que sostenemos. Entonces, ya que sí o sí nuestra mente la usamos en los momentos de la aflicción, es mejor poner allí consideraciones correctas. Consideraciones no fantasiosas, hermanos, no una ayuda, no como le llamamos coloquialmente, hermanos, un contentillo. Que usted diga, no piense en eso, tranquilo, cosas así tan superficiales, sino que podamos, hermanos, aprovechar el tiempo. Dice la Escritura, note lo que hacemos. En Efesios 5:16 nos dice que debemos aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Usted se lo sabe. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y en los días malos exactamente hacemos al revés. Ya que en los días malos, en vez de aprovechar el tiempo, lo desperdiciamos invirtiéndolo en aumentar nuestra pena y nuestro dolor. Y es que es al revés, dice que ya que los días son malos,
Aproveche el tiempo. En un momento de dolor, de calamidad, usted está pasando los días malos. Los días malos. ¿Y qué dice la Biblia allí? Que debemos aprovechar el tiempo y no desaprovecharlo, hermanos, pensando o dándole la mente a hacer más grande el dolor y la angustia. Por el contrario, debemos redimirlo, aprovecharlo, salvarlo de caer en ocasión para la carne. Estas consideraciones, de obvio, hermanos, tienen que venir de la palabra de Dios, porque por muy buena intención que nos podamos dispensar usted y yo cuando nos consolamos en la carne, ningún consuelo así va a llegar al fondo de la situación. Le recuerdo cómo la partera, vimos hace 8 días, ¿verdad? Cómo la partera quiso animar de buena intención a Raquel cuando estaba teniendo ese bebé, y aunque sí, de su boca quiso darle consuelo, fracasó en lo que muchos lo hacemos, en procurar consolar al que sufre con la esperanza de una liberación temporal, en la que podemos ser decepcionados. Porque Dios no ha prometido nunca tocarnos en los asuntos temporales. Por eso más nos vale que nuestro consuelo venga de los consuelos espirituales que no pueden fallarnos, en la esperanza de la vida eterna, en los goces espirituales de donde verdaderamente derivaremos nuestro solaz. Usted y yo debemos aprender a sufrir como cristianos y debemos, hermanos, en esta escuela aprender de los que sufren como cristianos. Y si en la Biblia fuéramos a llamar a un maestro en el área del sufrimiento, que era recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿a quién llamaríamos? Muy bien, a Job. Y en Job 1:20 al 22. Entonces Job dice, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Quisiera ver algunas consideraciones y hoy solo miraremos la primera. Con estas consideraciones seguro vamos a poder afrontar las aflicciones porque proporcionan un consuelo de verdad. Claro, para el alma creyente, para el alma creyente. Primero, esta es una consideración que usted sí o sí debería tener. Y es considerar que Dios es el que envía, permite y gobierna las aflicciones. Sí. Si usted no pone a Dios detrás de ello, pasar un sufrimiento realmente es terrible. Como dijimos, Job no dijo, Jehová Dios, el diablo quitó. Eso hubiera sido terrible, hermano, y sería terrible para nosotros vivir con la conciencia de que todo lo que Dios nos quita, el diablo lo arrebata, como les enseñan por allá otros, ¿verdad? Es que a usted le toca quitarle, arrebatarle algo así al diablo, cosas así. Imaginen esa pelea tan desigual, hermanos. Correr detrás de un ángel más poderoso que todos nosotros juntos para arrebatarle lo que Dios nos dio. Pero Job no dijo así, Jehová dio, Satán quitó, sino Jehová dio, Jehová quitó. Y allí puso su mirada en este pensamiento que le trajo solaz. Yo no le estoy diciendo que ese pensamiento le devolvió todo lo que perdió. Le dije que ese pensamiento le ayudó a soportar con piedad estas situaciones. Deseo, antes de dar el consuelo, poner una advertencia para no caer en determinismo o fatalismo y así anular nuestra participación responsable en los asuntos. Muchos cristianos esconden sus malas decisiones, esconden su responsabilidad o pecado detrás de la soberanía de Dios. Entonces pecan y cuando afrontan las consecuencias dicen,
Dios lo quiso así. Están sufriendo las consecuencias del pecado y dicen, Dios lo quiso así. Pecan por la omisión de sus deberes y cuando experimentan los dolores de su omisión, afirman, esta es la voluntad de Dios. ¿Qué consuelo puede haber en sufrir haciendo el mal? ¿No cree que eso en lugar de darnos consuelo aumenta nuestro dolor? Saber que estamos ahí justamente es por pecar, por omitir o por hacer en contra de la voluntad de Dios. Si su dolor o mal vino producto de sus malas decisiones, de su obstinación o maldad, ¿por qué piensa que el consuelo divino es a lo que usted debe aspirar? ¿No debería más bien de primero anhelar el arrepentimiento antes que el consuelo? Si usted ha pecado, no aspire al consuelo primero. Aspire al arrepentimiento primero y luego sí al consuelo divino. ¿Acaso va a atribuir a Dios el dolor de su pecado? Primera de Pedro 3:17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hermanos, siempre es mejor sufrir haciendo el bien que sufrir o padecer haciendo lo malo. Eso no trae ningún consuelo. Aquella persona que ha pecado, que se ha obstinado, que afronta una situación penosa por su pecado, que su dolor, que su aflicción, que la aflicción que experimenta ha venido por su pecado, debe primero arrepentirse delante de Dios. Esa debe ser su meta de metas primero. Ahora, entremos a algo más complicado, y es que debo aclarar, sí, que al final todo corresponde a la voluntad secreta de Dios. ¿Ya? Al final, todo corresponde a la voluntad secreta de Dios. Pero nadie puede excusar un pecado atrás de esta verdad, pues aunque Dios permite el mal y éste está en su decreto, no lo aprueba ni manda a nadie a pecar. Aunque Judas vino como parte del decreto de Dios, fue juzgado y permanecerá en el infierno para siempre. Usted y yo no debemos andar detrás del consejo secreto de Dios, sino de su voluntad revelada en la palabra de Dios, en la Biblia. Aunque en los resultados, es decir, al final del camino, resultemos haciendo la voluntad secreta de Dios, el pecador obstinado que tenía a su mano la voluntad revelada de Dios, no importa que al final haga el decreto de Dios, este hombre será responsabilizado por sus actos. Déjeme poner un ejemplo. Dios en su decreto, le recuerdo que el decreto no se lo comenta a nadie. A nadie. Dice la Biblia que las cosas secretas pertenecen a Dios. Dios en su decreto secreto, digámosle así, había decretado la enfermedad de un hijo, de un niño. Tenemos aquí entonces una madre negligente que conoce lo que Dios ordena del cuidado de sus hijos. Dios ha puesto a la madre para vigilar, cuidar, supervisar, según el principio de Proverbios 31, que sus hijos anden con ropas dobles y bien alimentados y cosas así. ¿Me hago entender? Ella tiene esto, pero es negligente en cuanto a observar la voluntad revelada de Dios. Y esta mujer alimentó con papas, gaseosa y dulces a su hijo por mucho tiempo. Su hijo se enferma. Ella se encoge de hombros diciendo, así Dios lo quiso. Esta es la voluntad de Dios. Hermanos, ¿verdad o no? Ella se encoge de hombros y dice, esta es voluntad de Dios.
Y aquí es el punto donde Satanás y nuestro pecado sacan ventaja. Si hablamos, si esa era la voluntad secreta de Dios, pues sí, porque todo lo que pasa pertenece a la voluntad secreta de Dios. Pero dos cosas tenemos que considerar. Primero, que la mujer debió regirse por la voluntad revelada de Dios. Por lo que ella es responsable de lo que hizo. Ella es responsable de la enfermedad de su hijo. Dios la responsabilizará a ella y ella debe arrepentirse del pecado que hizo. Lo segundo, que aunque ella resultó haciendo la voluntad secreta de Dios, cuando le daba papas y dulces a su hijo como dieta, ella no lo hizo buscando hacer la voluntad de Dios, sino que lo hizo en su negligencia. Porque ni ella ni nadie conoce la voluntad secreta de Dios. Ella debe arrepentirse, porque el hecho que haya coincidido con el decreto de Dios no la exime de su desobediencia a la voluntad revelada de Dios. Ahora, yo no quiero dejar sin esperanza al que hoy está sufriendo fruto de sus malas decisiones. Fruto de sus malas decisiones, hoy personas están sufriendo. Están en aflicción, están en calamidad, fruto de sus malas decisiones. Yo le diría a esa persona, lo primero, es que se arrepienta de sus pecados. Reconozca que ha pecado. Delante de Dios reconozca. Y usted no puede decir, pero al final todos hacemos la voluntad de Dios. No se trata de la voluntad secreta de Dios, se trata de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y si usted no coincidió con la Biblia, en usted hay pecado. Debería buscar arrepentirse, pedir al Señor un corazón tierno que no justifique el pecado. Y después de arrepentirse en el Señor, acceder, hermanos, al consuelo que Dios da aún, si hemos pecado. Y aunque Dios muchas veces no quiere revertir las consecuencias del pecado, nos dará la gracia para reponernos en medio de estas cosas. Pero hermanos, piénselo a nivel de las relaciones interpersonales. Yo le hablo descortés a mi esposa, entonces ella le hiero su corazón. Y después le digo, mija, un cafecito ahí bien rico. No sé, hermanos. Pues la razón dice que yo primero tengo que aliviar su corazón, ¿no es así? No, hermanos, de lo más lógico, que si yo herí su corazón, yo no puedo acceder a mis beneficios. Ella me puede dar el café, ¿verdad? Me lo puede dar. Pero hermanos, yo creo que no es el derecho de las cosas. Y cuando pecamos contra Dios y no nos hemos arrepentido, y es más, decimos, pero al final todos hacemos la voluntad. Sí, como si Judas dijera, Jesús, ¿pero cuál es el problema? Yo nací para esto. Yo fui decretado para esto. ¿Cuál es el problema? Todos cumplimos la voluntad de Dios. Dios lo quiso así. No, amigo. Es que usted no sabía que era el hombre de perdición. Usted no sabía para qué estaba decretado. Pero Cristo sí lo llamó a ser un discípulo. Usted se rebeló contra esto. Y cuando se rebeló, pues hermanos, descubrió que era el hombre de pecado. Así que arrepiéntase. Yo no lo quiero dejar. No quiere decir que solo los que no hierran pueden acceder al consuelo, ¿no? Si usted hierra también. Le recuerdo, hermanos, es un ejemplo, el que más me acuerdo en el momento, en el Salmo 3, es un salmo donde dice que David lo compuso estando huyendo de Absalón. ¿Por qué estaba huyendo de Absalón? Por las consecuencias de su pecado. Y estaba huyendo, estaba experimentando las consecuencias de su pecado, pero recuerdo que él se había arrepentido, aún así estaba experimentando las consecuencias. Y ha leído el Salmo 3.
Oh, cómo se han multiplicado mis enemigos. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de gentes que pusieran sitio contra mí. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Primero se arrepintió y luego accedió al consuelo. Pero nunca busque el consuelo antes que arrepentirse. Habiendo traído claridad sobre esto, hermanos, pensando que todos los creyentes no andamos en la búsqueda morbosa e irreverente y vana e infructuosa de lo que Dios ha decretado, sino que estamos procurando obedecer la palabra de Dios, debemos reconocer, hermanos, que Dios envía, permite y siempre gobierna los asuntos aflictivos de sus hijos. En el caso de cuando el dolor viene por esas providencias que no pedimos y llegan, Dios nos pasa por allí y nuestra mirada debe volverse a Él. Lo que pasa cuando leemos la Biblia, hermanos, es que se nos convierte tan familiar lo que leemos que perdemos el impacto. O sea, hermanos, yo he visto desconsuelo en ustedes. A veces, justamente el mismo día que les roban el celular, yo me lo encuentro o hablamos. Y usted está todavía medio temblando, ¿verdad? Y usted está frustrado y usted está todavía pálido y todavía se le quiebra un poquito la voz. Ese hombre en un día perdió sus hijos. Perdió el fruto de su trabajo en un día. ¿Recuerda el incendio que hubo aquí saliendo de Bogotá hace poco? Me ponía a pensar, Señor, ¿qué significará ver consumir por el fuego todo lo que es suyo? Y ese hombre quedó solo. Solo sobrevivió un hombre para contarle, ¿verdad? Y uno para contarle y la esposa. No sé si eso fue bueno o malo en ese contexto que estamos hablando, porque le dejó ella para amargarle la vida. Eso hizo parte de su aflicción. Se supone que la esposa estaba para ayudarle, no para decirle, bendice o maldice a Dios y muérete. Pero hermanos, Dios hace esto y nuestra mirada siempre debe volverse a Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Es que esto lo podemos decir hoy, pero después de una pérdida, dígalo. Dígalo, hermano, de corazón, de corazón. Diga, una vez tuve, ahora no tengo. Dios me dio, Dios me quitó. Y como le he dicho, hermanos, Job no había leído el libro de Job para saber cómo iba a terminar. En ese momento, él no sabía que Dios le iba a dar el doble de lo que tenía. Es que tiene valor. Este hombre nos enseña que si usted quiere pasar los tiempos de aflicción, usted debe poner detrás del sufrimiento a Dios como quien envía o permite, pero siempre gobierna el sufrimiento. Hermano, Él provee, Él puede quitar lo provisto. Cuando alguien hace algo que no nos gusta, podemos preguntarle por qué lo hizo, qué razones tuvo para hacerlo, indagar sus motivos y razones. Pero cuando Dios lo hace, jamás será ese el caso. Usted jamás podrá preguntarle a Dios por qué hizo lo que hizo, qué lo motivó a hacerlo. Se espera que reconozcamos como Job que el Señor lo ha hecho y no disputemos ni contendamos con Él, más bien que guardemos un silencio reverente y humilde. Usted y yo debemos reconocer como criaturas limitadas lo que Job 33:13 dice. ¿Qué tal este texto? ¿Por qué contiendes contra Él? ¿Por qué contiendes contra Dios? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sí. ¿Por qué, Señor? Sí, Él le va a decir, perdone, sí, ¿verdad que un Dios omnipotente le debe dar razón? A usted, qué pena, me olvidé. No, hermanos, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué va a contender con Él?
Él no le da cuenta a nadie. Y en Él se le ve bonito, en nosotros muy feo, pero en Él es glorioso. El Ser Supremo debe ser un ser inexplicable, incontrovertible, y jamás debemos traerlo a nuestro pequeño tribunal de justicia y juzgar allí a Dios. Salmo 46:10 nos enseña: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y usted se pregunta, en su contexto inmediato, ¿estad quietos en qué contexto? ¿En qué contexto? Es que dice, Señor, esténse quietos, es decir, quietos ahí. Mírenme y conózcanme que yo soy Dios. ¿En qué contexto dice esto? Versículos 8 y 9. Mire el contexto. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Es decir, hermanos, en los días de juicio, dolor, calamidad, pérdidas, antes de mover la boca, aún la boca del corazón, debemos detenernos y considerar que, ¿qué, hermanos? Que Él es Dios y que Él gobierna. A veces llegan por Facebook, no sé, según sus preferencias, si usted es hombre, mujer, joven, le llegan preferencias. Me llegan algunas cosas feas y las he visto. La guerra de Ucrania. Cuando hay la cámara que está blanco y negro detecta un grupo de soldados y ¡pum!, le manda. Eso es terrible lo que puede hacer el hombre en guerra. Hermanos, las guerras son feas. Las guerras sacan lo peor del hombre. ¿Quiere ver al hombre como una bestia? Mírelo en una guerra. Mírelo en una guerra. Aunque pueda llegar a ser justa una guerra convierte al hombre en animal. Nadie pelea como hombre. Aun cuando Dios hace eso, ¿qué dice la Biblia? Cuando Él pone asolamientos en la tierra, cuando Él trae su juicio y calamidades, ahí estad quietos y conoced. Así que cuando Dios se meta con nosotros y promueva calamidades y haga estragos, desordene nuestra vida, promueva cualquier tipo de aflicción o dolor, mira, antes de mover la boca, sea la boca que tiene allí abajo de la nariz o la boca del corazón, quieto ahí, cállese y contemple que Él es Dios. Es una escena horrible y muy penosa ver a un hijo discutir con su padre. ¿Sí? ¿Le ha tocado ver eso? Yo me pongo rojo por él. Esa imagen de un hijo controvirtiendo la orden o la sabiduría de un padre. Cuando un hijo mira mal a su padre, le tuerce la boca o le manotea. Es una de las escenas más horribles de ver. También, hermanos, es impactante ver la escena de un ciudadano ofendiendo y agrediendo a la autoridad civil, tan común en aquellas marchas de la primera línea guerrillera. Pero ver a una criatura pelear y controvertir con Dios es una de las escenas más tristes que se pueden ver en un mundo caído. Cuán vergonzoso puede ser ver a una criatura controvertirle a su Creador. Y a una criatura pecaminosa, controvertir, disputar con su Creador. Los que un día lo hemos hecho, en algún momento, no nos han alcanzado las lágrimas para llorar lo suficiente este pecado. El mismo argumento de Dios para callar la controversia de Job en su debilidad nos sirve a nosotros. Job 38:4. Cuando el Señor se le aparece en un torbellino, le recuerdo, en este contexto el torbellino no era algo como lo que usted y yo nos ponemos a ver cuando pasa eso por aquí en nuestros barrios, ¿verdad?
como algo, ay, mire, tomemos la foto. Aquí Torbellino, hermanos, tiene la imagen de ser algo imponente, es decir, Dios venía a mostrar su grandeza, y lo primero que le dice a Job es, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, Job, si tienes inteligencia. ¿Qué quiere decir eso? Significa que es razonable y apenas lógico que la criatura someta su voluntad a la sabiduría que le ha antecedido. Esto es, ¿quién estaba primero antes que todo? ¿Quién exhibió su sabiduría antes que todo? Usted y yo vinimos mucho tiempo después de esa sabiduría, y entonces lo que nos dice es que es razonable que usted y yo nos callemos ante la sabiduría que ya estaba antes que usted y yo. No puede disponer con nosotros los nuestros y lo nuestro como a Él le parezca. Es que usted y yo vinimos después y vinimos como parte de su plan. Dios no vino como parte de nuestro plan. Usted y yo vinimos como parte de su plan. Así que si Él nos toca a nosotros, a los nuestros o lo nuestro, derecho tiene de hacer sus cosas. Se dice del pueblo de Israel en su relación con el rey David en 2 de Samuel 3:36, todo el pueblo supo lo que David había hecho y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba al pueblo. ¿Y nos desagradará alguna cosa que haga nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores? Si al pueblo le agradaba todo lo que hacía David, con todo el historial de David, cerrando un poquito los ojos a sus imperfecciones, a sus pecados, y al pueblo todo lo que hacía David le agradaba, nosotros que no hemos hallado una mancha en el carácter de Dios, no vamos a estar agradados de lo que Dios hace con nosotros. Dijo David en el Salmo 39:9, enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Te dirá, bueno, otra vez miremos en qué contexto David dijo, enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. ¿Qué fue lo que hizo el Señor que enmudeció a David? ¿Qué hizo el Señor que prefiriera no abrir la boca? El versículo 8 dice que Dios lo había puesto por escarnio del insensato. Piense esto. Que a usted lo ofenda un sabio, pues le duele todavía, ¿no? Porque es un sabio el que lo ofende. Pero que lo escarnezca un insensato. Y a David lo estaba escarneciendo el insensato y no podía hacer nada. ¿Y sabe qué dijo David? Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. En otras palabras, estad quietos. Conoced que yo soy Dios. El Señor dejó que los malos, los injustos, los insensatos lo escarnecieran. David no controvirtió con Dios. David dijo, tú lo hiciste, yo callaré. ¿Y qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. La gloriosa soberanía de Dios se manifiesta de forma ilustre en dos cosas, sus decretos y providencias. Con respecto a su decreto, debe ser claro, y no lo hablo desde la perspectiva de nuestra responsabilidad, quiero hablar de los que se pierden eternamente. No quiero, este comentario que voy a hacer no está mirado desde nuestra responsabilidad para con los que se pierden, que es predicarles. Ni siquiera estoy contemplando la carga en el alma con la que nos iremos de este mundo con cónyuges, hijos o padres no creyentes. Pero ¿usted cuál cree que es la decisión de Dios más terrible y sobrecogedora que Él puede hacer? De todas las decisiones que Él pueda tomar, de todos los decretos que Él ha hecho, ¿cuál es
el decreto más sobrecogedor, terrible y duro. Atrévase. ¿Perdón? Muy bien. ¿Quién se salva y quién no? ¿No cree? Sí, si usted salió pequeño o grande, usted debe vivir con eso, ¿verdad? Ok, ay, mire cómo me salió mi hijo. Está así, está bien, hermano, pues eso lo llevamos, ¿qué hacemos? Eso es lo que hay. Que si usted salió rico, pobre, según el decreto de Dios, todavía eso es llevadero. La posición que nos tocó en el mundo, si usted salió con una salud fuerte o frágil, todavía es llevadero. Pero esas decisiones complejas que nos hacen estremecer está en la salvación eterna o la reprobación de los individuos. En Romanos 9:15 dice el Señor: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ni siquiera en su determinación más imponente, la Biblia dice que deberíamos controvertir con él, versículos 20 y 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aún, hermanos, en la determinación más grande y sobrecogedora, el Señor dice, nunca controvierta conmigo. Jamás, jamás controvierta conmigo. Yo tendré misericordia del que quiera. Endureceré al que quiera. Ustedes son el barro, yo el alfarero. Y el barro nunca dice al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Yo tengo potestad de hacer vasos de honra y vasos de deshonra conforme mi voluntad. Eso en el caso de la decisión de Dios más sobrecogedora e imponente. Usted y yo deberíamos decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este se salva y no? ¿Por qué este sí? ¿Por qué no? ¿Por qué este sí? ¿Por qué no? Ya sabe que cállese. Cállese y contemple que Él es Dios. Que Él es Dios. No alterque con Dios. Yo le estoy predicando lo que dice la Biblia, no es que yo lo entienda completamente. Todavía yo pienso, hermanos, desde este lado de la eternidad, al ver por la ventana el mundo caído, muchas familias, gente querida, los veo perderse, hermanos, y yo no puedo estar tranquilo en eso. Y todavía no me sale un gloria a Dios por su perdición. Y todavía pienso, hermanos, ¿qué sería ver a muchos de ustedes partir sin ser reconciliados con Dios? Cada culto, cada día el Señor, el pueblo de Dios se reunirá, mientras algunos aquí están en el infierno. Ese pensamiento es duro de llevar. Y a veces uno tiende a cuestionar, ¿verdad? A decir, ¿por qué has hecho así? ¿Sabe? Cállese. Usted el barro. ¿Quiere discutir aquí? Tiene que ser Dios. ¿Qué es usted? Dios, 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 Dios. Barro, ¿verdad? El barro, dice la Escritura, con los tiestos. Él es Dios. Llegará el día y todavía no sé cómo. Cuando al mirar por la ventana de la eternidad y contemplemos a los que están siendo condenados eternamente, muchos de sus familiares, mis familiares, amigos, conocidos allá en el infierno, donde daremos gloria a Dios, no sé exactamente cómo, pero diremos tu justicia permanece para siempre y esa decisión soberana sea incontrovertible. Somos las criaturas, hermanos,
que haga Dios como bien le parece. Que haga Dios como bien le parece. Solo recuerde que en sentido regular, el que se pierde, se perdió no en su inocencia, sino por suprimir el conocimiento natural que tiene de Dios, y otros, anexado a eso, por rechazar además de eso el Evangelio de Jesucristo. Así que no hay inocentes en el infierno. En el infierno no hay gente buena, ni medianamente sensible. Allí están los que despreciaron a la persona que usted y yo más amamos, nuestro Señor. En cuanto a las providencias, le estoy diciendo que ni aún en los decretos deberíamos controvertir. En cuanto a sus providencias, dice Zacarías 2:13, calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Y otra vez nos preguntamos, ¿por qué dice la Biblia, calle toda carne delante de Jehová, en este contexto que es levantarse de su santa morada? Versículos 9 al 11, porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos. Despojo era lo que quedaba de las batallas, lo que se podía rescatar de la mortandad que quedaba. Y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado. Esto es, hermanos, que debido a sus santas y sabias disposiciones de juicio para uno y misericordia para otros, calle delante de Jehová toda la tierra, porque Él se ha levantado desde su santa morada. Quiero concluir. Alguien dijo sabiamente, hermanos, que usted y yo no somos más que arrendatarios en el mundo de Dios. Y todo lo que tenemos es simplemente el apartamento amoblado. ¿Le da sentido? Somos arrendatarios en el mundo de Dios. Quiere decir que el dueño es Dios. Y todo lo que tenemos, no sé, su vida, su salud, su familia, todo eso es parte del amoblado con el que se nos arrendó esto. Los que vivimos en arriendo sabemos que si mañana el dueño dice, necesito mi apartamento, usted que dirá, injusticia, ¿dónde? Es de él. Si él dice, voy a cerrar esta ventana, ¿usted qué puede decir, hermano? Es su casa, haga lo que bien le pareciere. No es nuestra, hermano, no es nuestra. Todo, hermanos, todo es de Él. De manera que cuando Él desee pedir lo que es suyo, está en su soberano derecho. Le recuerdo, hermano, que nuestros hijos son solo hijos dados en administración. Cuando Dios los quiera pedir, se los lleva. Le recuerdo que la salud es un don que tenemos. Y si Él la quiere pedir, se la lleva. Le recuerdo que su comodidad, sus dones, talentos, todo, hermanos, es un amoblado, es un don. Cuando Él quiera pedirlo, lo pedirá. Cuando Él desee pedir lo que es suyo, está en su soberano derecho. Y escuche, aunque Él jamás nos dijera por qué nos quita algo, o no nos da algo, o no nos concede lo que pedimos, no discutiríamos con Él, ni diremos que hizo mal, ni cuestionaremos sus razones, mucho menos lo haremos cuando Él nos ha dicho y prometido
que todo será para nuestro bien. Aun si Él no nos dijera por qué nos quita o nos da, aún así no discutiríamos con Él, mucho menos cuando Él nos ha dicho que todo lo que hace con nosotros es para nuestro bien. El corazón de un creyente, luego de hacer lo que, sí, en medio de su debilidad, en sus capacidades limitadas, pero con el propósito de honrar a Dios, después de que ha hecho todo lo que ha podido, su corazón reposa tranquilamente en qué hecho, en el hecho de que a Dios le ha parecido bien esta suerte para mí. Los creyentes no decimos como fatalistas, sino entendiendo esto. Así debió ser. Así es conmigo. Esto era lo que yo necesitaba. Dios no se ha equivocado conmigo. Glorifico a Dios por la porción que me tocó. Yo se lo digo desde un púlpito y espero decírselo desde un hospital, si así fuera el caso. Todo lo que Dios nos da, envía o permite, usted lo necesitaba. Usted lo requiere. Así debió ser con usted. Si hay algo penoso es ver a un niño al que le sirven su plato de comida y en lugar de ver lo que le han servido y agradecer y comer, mira el plato ajeno y empieza a renegar. Es horrible ver eso. No deje que su hijo haga eso. Lo que usted le da, le da. ¿Qué? ¿Pero por qué le sirve más? ¿Por qué el 3 papas? ¿Por qué? Vea, hermano, eso nunca lo deje avanzar si usted ama a su hijo. Tengo varias razones. Su casa no es un restaurante, ¿o sí? ¿No, verdad? Entonces no lo haga parecer uno. Segundo, usted es el que tiene buen juicio, no su hijo, ¿no? O entonces diga, hijo, gobiérneme. Parece que yo no sé qué darle. Usted sí sabe. Pero bueno, ese no es el tema. El punto es, ¿qué tan feo es eso? De que un niño ya le sirva y él en lugar de mirar y decir, esto es lo que necesitaba, mire allá y empiece a cuestionarlo. Hermanos, aun si Dios nos diera a comer hierbas amargas, no mire el plato ajeno que Dios ha querido servirle a otros, platos de alegría o lo que quiera. Dé gracias por lo que Dios le puso a comer a usted y diga, eso es exactamente lo que yo necesito. Aunque no me parezca, eso es lo mejor para mí. Eso es exactamente lo que se dijo de Job en Job 1:21. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La palabra despropósito aquí significa, pueden ser dos cosas, desatino o atribuirle a Dios hacer las cosas sin propósito alguno. ¿Y qué dice la Biblia? Que en todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios, es decir, no dijo, Dios aquí sí se equivocó, cometió un desatino conmigo, ¿no? O también puede ser interpretado, Dios hizo esto sin un propósito para conmigo, no. Con todo esto, no atribuyó a Dios despropósito alguno. El santo Job se revolcaría en su dolor en todo el libro de ahí en adelante que usted lee. Con amargura buscó la razón de su sufrimiento, pero no atribuyó a Dios sin razón de su sufrimiento. ¿Me hago entender? ¿Cuál fue su lucha? Buscar la razón de por qué estaba sufriendo, pero nunca acusar a Dios de que Él hizo las cosas sin una muy buena razón. Él lo que quería entender era cuál era esa muy buena razón, pero nunca dijo, Dios no tiene razones para hacer esto. Dios se equivocó. No, él sabía que Dios estaba en lo correcto. Lo que él luchó fue por saber, ¿qué es eso? ¿Cuál es el motivo? ¿Y sabe qué Dios le dijo? ¿Qué le importa?
con saber que no me equivoco y que todo lo hago para su bien, cállese. Cállese. Después de eso, que usted y yo queremos saber más, hermanos. Él es Dios, nunca se ha equivocado, usted no es el primero. Él hace todo con un buen propósito, Él es sabio, prometió que todo lo haría para nuestro bien. ¿Lo entiende? Perfecto, qué bueno. ¿Entiende por qué está sufriendo exactamente? Qué bueno. Y si no lo entiende, no importa. Ya sabe al fin cómo terminará todas las cosas. Ese es el mismo espíritu que debemos tener. Consideremos quién es Dios y quiénes somos nosotros y callemos con temor y reverencia. Pero segundo, hermano, le dije que cuando queramos aprender a sufrir, debemos llamar a los maestros, a los mejores que han sufrido. Y al comienzo del sermón llamamos a Job para que nos enseñe a sufrir. Pero Job todavía era un alumno. Quiero llamar esta tarde, poner al frente de ustedes al que ha sufrido de manera piadosa y que es nuestro Maestro, a Jesucristo, el amado Hijo de Dios. Quiero que le considere allí. El Señor lo ha sometido a tanto padecimiento que uno de sus nombres no es el varón de la alegría, sino el varón de dolores. ¿Quieres saber quién es un maestro en sufrir? Él es el maestro en sufrir. Y deseo llevarlo en uno de sus momentos de sufrimiento, no el único, pero deseo llevarlo a ese juicio que le hicieron, donde le estaban pegando, escupiendo, calumniando, donde estaban abusando de él realmente. Y en primera de Pedro 2, 21 y 24 al 24 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué ejemplo? Bien, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía o sufría, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué lo mantuvo orando a Dios cuando era maltratado? ¿Qué lo mantuvo encomendando su causa a Dios cuando estaba siendo abusado? ¿Qué cerró sus labios para no maldecir? ¿Qué lo sostuvo en pie ante sus padecimientos? La misma Biblia nos da la respuesta, y usted tiene que devolver el reloj unas horas antes en un huerto. Y escuchemos, junto con los discípulos, distantes a un tiro de piedra de distancia, y escuchémosle orar. Dice la Biblia que se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Qué mantuvo su boca cerrada? ¿Qué tapó su boca para que no respondiera maldición con maldición? ¿Qué lo llevaba a guardar silencio y a estar encomendando las cosas a Dios? Hermano, lo mantuvo que él sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Termino con este texto de Hebreos 5:7. Y es que Hebreos 5:7 es como una cámara que a la distancia grabó ese episodio. ¿Ya? Entonces nos gustan las cámaras extras, ¿no? Porque nos dejan ver cosas
que en la cámara de los evangelistas no se grabó, pero aquí hay una cámara lejana. En Hebreos 5:7 dice, remembrando el evento de Getsemaní, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Nota lo que dice el texto? Que ofreció ruegos, que ofreció súplicas. ¿Y por qué fue oído? Por su temor reverente. Hermanos, no hubo orgullo, no hubo controversia, no hubo pasión desenfrenada ni frustración. Hubo reverencia, hubo temor. Fruto de esa reverencia y temor, él suplicó y rogó al que le podía librar de la muerte. Oh, hermanos, ¿quién puede sufrir tan intensos dolores con esa actitud? Solo el que sabía que todo venía de Dios y que estaba haciendo su voluntad. Por eso oraba así. ¿Y qué dice la Escritura? Que él fue oído. Esto es, que él fue escuchado, que su oración fue respondida. Usted diría, momento. Que su oración fue respondida. ¿No había pedido ser librada de la muerte? Sí, pero hasta la mitad. Porque él después, ¿qué dijo? Pero, decir, tú puedes librarme de la muerte, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Entonces el Padre dijo, que así sea, irás a la cruz. Gracias a ello, nuestra salvación. Glorifiquemos a Dios. Él jamás se equivoca con el dolor que nos manda. Oremos.